Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahorita reflexionamos en cada una de estas, o al menos de algunas de las cosas más importantes. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ella conocía bien la instrucción que Dios le había dado originalmente a Adán. Recuerda, ¿verdad?, que en los capítulos anteriores, primero Dios forma a Adán y ya le ha dado la indicación y él es el responsable. No sabemos si Dios se la repite a Eva o Adán se lo compartió, pero ella estaba consciente de que Dios había dicho que no podían comer de únicamente dos árboles. Entonces dice la Biblia, el versículo 2 dice que la mujer le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, del árbol de la vida, y tampoco, por supuesto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas de él, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Dile a tu cónyuge, dile, ese árbol se parecía a mí, aunque sea por fe, pero díselo. Ahora dile tu mujer a tu esposo, dile, pero demasiada fe, ¿verdad? Dice que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, esto es clave, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice después en el versículo 7 al final, que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y como ella no podía culpar a nadie, dijo, pues la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y bueno, comienza una serie de consecuencias que conocemos en teología como el pacto. Está el pacto edénico y el pacto adámico. Entonces el pacto adámico es después de la caída, toda la serie de consecuencias que vendrían, junto con la promesa de la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza, que era básicamente, como te dije, si meditáramos en toda la historia nos vamos semanas, pero era la promesa de la venida del Mesías. Y el pacto edénico antes de la caída, ¿verdad?, pues hablaba de todas las bendiciones de parte de Dios. Y viene después de la caída una serie de consecuencias que conocemos, que el hombre iba a tener que trabajar con sus manos y le iba a costar cardos y espinos, le iba a producir sudor en su frente, y la mujer iba a dar a luz con dolor, y todo esto que ya nosotros conocemos. Ahora, quiero limitarme únicamente en algunos puntos importantes que tienen que ver con nosotros como matrimonio, porque hay muchas otras cosas que son bien importantes que la Biblia enseña, pero que no van de la mano con lo que yo quiero resaltar, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva estaban en un huerto maravilloso donde quiero que trates de imaginar, no existía todavía el pecado, no había entrado el pecado al mundo, no había entrado la enfermedad, no había pobreza, no había maldad, no había delincuencia, no había el cártel del norte del huerto del Edén, ¿verdad? Y la familia de no sé qué, y todas estas cosas que están a nuestro alrededor fastidiándonos la vida. Su vida era maravillosa, el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto, escuchaban audiblemente la voz de Dios, no les faltaba absolutamente nada, lo tenían todo en el huerto del Edén.
no tenían suegra. ¿Qué otra cosa? Estoy molestando, no sé qué, si son suegras nada más es para hacer un rato felices a los yernos. Imagínate a Adán, que no tenía que lidiar con Eva de qué me voy a poner y qué me voy a vestir, y que, a ver, nada más está la jirafa y el hipopótamo, ya ponte la que sea y vámonos, ¿no? Además no hay mucho que elegir, una palmera y ya estuvo. Entonces toda su vida era plena, pero cuando viene la caída, por eso mencionaba lo de el pacto adámico, de repente los confundo un poco, ¿verdad? Pero es cuando viene después de la caída la serie de consecuencias, y entonces entra la muerte, entra la enfermedad, entra el pecado, entra el sufrimiento. Ven como uno de sus hijos, Caín, mata a Abel, y todo esto no hubiera sucedido si no hubieran ellos probado del árbol prohibido en el centro del huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos, al desobedecer, conocen por primera vez qué es el bien y en qué se diferencia del mal, y entra en el ser humano por medio del ADN de Adán y Eva, ¿verdad? A las siguientes generaciones, ahora este conocimiento, porque ellos no sabían lo que era desobedecer a Dios, porque no había en la creación todavía nadie ni visto ni escuchado esto. Entonces ellos lo reciben y lo transmiten a las siguientes generaciones, y por eso Romanos, como veremos más adelante, dice que entró el pecado al mundo por un hombre, ¿verdad? Y por uno pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y tú dices, ¿y yo qué culpa tengo si fue el triste Adán el que se comió del fruto? Bueno, nos pasa, ¿verdad?, desde la genética de aquel entonces esa capacidad, y no podemos lavarnos las manos, porque aunque pudieras tú querer reclamar, si Dios te dijera, bueno, a ver, ¿quién no ha pecado?, pues nadie podría levantar la mano. Entonces todos fuimos afectados por el pecado inicial de Adán y Eva, y sigue siendo, queridos hermanos, el pecado lo que sigue fastidiando a tantas familias. Ellos no tenían que haber vivido las consecuencias. El trabajo existía antes del huerto del Edén y era una bendición. Lo que fue la maldición de la caída nunca fue el trabajo, sino el trabajo que costaría trabajar. A Eva, el dar a luz con dolor y todos los problemas y toda la maldad y todo esto que se pudieron haber evitado. Podían vivir una vida plena, pero lo fastidiaron todo por su desobediencia. Llegamos a nuestros tiempos y vivimos en un mundo contaminado por el pecado. No podemos evitar esta serie de consecuencias, pero sí podríamos en nuestras casas vivir lo más cercano al paraíso o lo más cercano al infierno. No quiero preguntar, levanten la mano cuántos están en el paraíso y cuántos en el infierno, porque algunos los van a aventar por la ventana si levantan la mano con la segunda pregunta. Pero ahora que conocemos a Cristo, no tendríamos que tener la dinámica que muchos tienen. Y quiero ser muy claro, ¿verdad? Porque me he dado cuenta en los últimos años que se utilizan ciertas cosas que son verdaderas dentro del cuerpo de Cristo para llevarlas a un extremo de cosas que ya no son correctas. Ayer justamente que hablaba en línea en el mensaje de Corintio, les ponía el ejemplo, ¿no? De pretexto de que las ovejas no son de nadie sino de Dios, lo cual es cierto. Entonces puedo yo traer una división, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque Pablo sí dice en Romanos 15 que predicó donde no hubiera sido predicado el evangelio, respetando el fundamento que cada uno había establecido. O como el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, se usa como pretexto para todo mundo vivir embarrado en el pecado. Entonces sí, no debo aventar la piedra, pero tampoco eso me justifica a mí para hacer lo que yo quiera. Entonces hay muchas cosas que hemos nosotros llevado al extremo. Y en este caso, en cuanto al matrimonio, hay mucha gente que, sobre pretexto de que pues sí, ningún matrimonio es perfecto, lo cual es cierto, y todos tenemos problemas, lo cual es cierto, lo han utilizado para justificar una dinámica que no es bíblica. Entonces es diferente que tengamos diferencias y que aprendamos a resolver bíblicamente, a que en un matrimonio haya todo el día gritos, insultos y la ley del hielo, ¿verdad? Y pasan años y no nos hablamos y cada quien sus cosas. Y sí quiero ser muy claro, mis hermanos, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vivas un matrimonio con la bendición de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, y que produzca, según Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Entonces, si Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, y aquí todos nosotros, o la mayoría, nos autoproclamamos hijos de Dios, automáticamente, como dicen los jóvenes, nos estamos amarrando, porque estamos afirmando que al ser hijos somos guiados por el Espíritu. ¿Vamos de acuerdo hasta aquí?
Y si somos guiados por el Espíritu, entonces el Espíritu tendría que producir el fruto del Espíritu, de Gálatas capítulo 5. Y si se produce ese fruto, el fruto al ser visible, palpable y tangible, se tendría que ver en tu matrimonio. La pregunta es, ¿qué tanto hay del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio que produce el Espíritu Santo en nuestros hogares? Hay hogares que de vez en cuando tantito amor y tantita paz y tantito dominio propio, pero lo que regularmente predomina es la falta de dominio propio, la incapacidad para contenerse y comenzar a gritar en frente de los niños todos los días, la falta de guardar ciertas palabras y no herir, y falta muchas veces esa paz, y falta esa paciencia, y somos desesperados, y somos egoístas, y esta no es la voluntad de Dios. Ahora cuento todo esto no para que saliendo de aquí se avienten por el puente de Metepec, sino para que identifiquemos el problema, porque si no reconocemos que hay un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Hay mucha gente, quiero utilizar esta analogía, ¿verdad? O ilustración, que de repente empieza a tener síntomas de algún tema de salud, pero por miedo a que le digan que tiene algo, prefiere no ir al médico y no hacerse estudios. No quiero decir levanten la mano quien ha hecho esta barbaridad, ¿verdad? Quizá todos alguna vez lo hemos hecho. No, yo creo que luego se pasa y realmente es un temor a que te digan que tienes algo, pero el simple hecho de no atenderlo no va a hacer que se solucione por sí mismo. Entonces es mejor reconocer qué es lo que tienes para poderlo tratar, a que te siga causando estragos y ni siquiera sepas con qué estás luchando. Y así hay muchos matrimonios que se han autoengañado, y quizá porque es difícil dar ese golpe duro al ego y decir, sí, no he vivido un matrimonio cristocéntrico, no he hecho la voluntad de Dios, he cometido errores, hay cosas que no están bien. Quizá por eso lo que muchos han hecho pues es ocultarse tras un caparazón y fingir que consigo mismos que todo está bien. Y menciono esto para que primeramente tú reconozcas, ¿sabes qué? Es verdad. Esto no está bien, la dinámica que estamos llevando no es sana, no es bíblica y no es para que te atormentes, te llenes de culpa, de vergüenza, de condenación, sino para que sepas que hay un problema real que tenemos que tratar. ¿Me explico hasta aquí? Que no podemos dejar así como si, porque esta, mis hermanos, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad, y es lo primero que tú tienes que estar convencido. Dios no quiere que yo viva de esta manera, no es el plan. Jesús dijo en Juan 10:10 que es el enemigo el que viene a matar, a robar y a destruir. Si en tu matrimonio hay muerte y destrucción y aflicción, no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti, porque Jesús añadió, mas yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Y es la vida Zoe, y no se refiere solamente a la vida eterna, sino a que en esta vida tú vivas no una vida perfecta, pero sí una vida plena. Aclaro, no un matrimonio perfecto. Va a haber días en los que quieran ofrecerse mutuamente delante de Dios en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto. Va a haber veces, ¿verdad?, en el que tú digas, Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y mi marido no puede también pasar y que me des uno nuevo. Va a haber veces donde hermanas van a decir, la Biblia dice, despojaos del viejo hombre, y lo van a querer aplicar de forma literal, ¿verdad?, y aventar por la ventana al viejo hombre y conseguirse uno nuevo. Pero tienen que ser algunos momentos en nuestras vidas y no el día a día en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que nos tiene que quedar claro, que sí es natural que haya diferencias, que sí es natural que a veces no estemos de acuerdo, que aprendamos a dialogar y resolverlo bíblicamente, pero que no es natural que vivamos en un infierno que nos esté estresando y enfermando. Y muchas veces esto es por el desconocimiento de los principios de la Biblia que estaremos viendo en este mensaje y en esta serie. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva, que los llevó de tener una vida en un huerto maravilloso a tener esta vida caótica, con tanto sufrimiento y con tantos problemas? Lo quiero resumir en 4 o 5 puntos principales. ¿Cuál fue el primer problema que nosotros detectamos que ocurrió en el huerto del Edén? Quiero que lo pienses detenidamente por unos segundos. ¿Cuál fue el primer problema que encontramos en el huerto del Edén? Es más, ojea tu Biblia, léete Génesis capítulo 1, así de rápido, ¿verdad? Génesis capítulo 2.
en el capítulo 1, versículo 28 dice que los bendijo Dios. Fíjate, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ve la vida tan maravillosa que pueden haber tenido. Sojuzgad, señoread, iban a gobernar, ¿verdad? Ellos iban a encargar de todo, iban a ser los jeques de la creación. Puso Dios el huerto precioso, un paraíso que no se compara con absolutamente nada. Y bueno, de repente nos encontramos con la caída en el huerto del Edén. ¿Y quién fue la primera persona que comió del fruto? Eva. Pero la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró no por un hombre, por una mujer, sino por un hombre. Si algunos le explican, ¿verdad?, que es por la genética, porque como lo ha dicho el doctor Alducin muchas veces, es el hombre quien pone que es el cromosoma X, es correcto, ¿verdad?, y la semilla, y que entonces es de esta manera que el pecado pasa toda la creación. Hay algunos que dicen no, lo que sucede es que el hombre era el responsable, era la autoridad, fue el primero en ser creado dentro del huerto. Como dice el meme, haiga sido como haiga sido, ¿verdad? Es que es un hecho que quien probó el fruto primeramente fue Eva, pero la Biblia le atribuye la responsabilidad al hombre. Así que primer lección de oro, queridos hermanos: pase lo que pase en tu casa, la mujer siempre tiene la razón y la culpa es tuya, ¿verdad? Esto es bíblico desde Génesis capítulo 3. De hecho, hay una estadística que dice que en las discusiones matrimoniales, en el 60% de los casos la mujer tiene la razón y en el otro 40% el hombre estaba equivocado. Escucha bien con atención, ¿verdad? Entonces, pase lo que pase, mira, si ni Adán la libró con el Señor y está desde el cielo, y ahora, ¿no? O sea, cuando vio a Pablo escribiendo Romanos, ha de haber dicho: ¿y ahora qué pasó? O sea, si fue Eva, no, fuiste tú, ¿verdad? Adán es el responsable porque de él fue tomada Eva. Entonces, Eva fue la primera que probó del fruto, pero Adán tiene una corresponsabilidad porque Dios le asignó a Adán dos trabajos antes de la caída. Y te di hace rato pistas. Uno era trabajar. La maldición no fue el trabajo, sino el trabajo que costaría trabajar. Y el otro trabajo, ¿cuál era? Era cultivar el huerto o labrarlo y protegerlo, ¿verdad? Y esta palabra proteger o cuidar, cercar, según la traducción, viene del hebreo shamar y significa cercar alrededor. Ahora, ¿de quién tenía que proteger a Adán el huerto si no había en ese entonces fiera salvaje que pudiera causarles daño? Porque no había entrado todo esto que contaminó a la creación. La creación fue afectada por el pecado de Adán y Eva. Si no había cárteles, si no había secuestradores, si no había ladrones, ¿de quién tenía que proteger el huerto? ¿Nunca te lo has preguntado? Algunos creemos, ¿verdad?, que era justamente de la serpiente, otros dicen que no. Vamos a dejar eso al aire. Y regresamos a la conversación de Eva con la serpiente en el capítulo 3. No sé si tú has meditado esta conversación. La conversación inicia con una pregunta directa, no con una previa presentación. Es decir, cuando tú conoces a alguien, regularmente lo primero que haces es, ¿qué es? Presentarte, ¿verdad? Entonces, mucho gusto, soy fulano de tal. Sería medio raro que de repente vas caminando por la calle, alguien te haga una pregunta así como: yo ni te conozco, ¿no? Qué bueno que ya se acabó también este ruido de aquí arriba. Se nos juntaron todos los ruidos. Sí me saqué onda los primeros minutos, así es que ni me escuchaba lo que estaba diciendo. No sé ni qué si estaba hablando en español, en hebreo, en arameo, en lenguas o qué rollo, aquí atrás y por todos lados. Entonces, la serpiente se presenta con Eva, no, sino que directamente le dice con que Dios ha dicho. Y Eva no se espantó, sino que respondió como si nada. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente, y digo muy probablemente solo para dar el beneficio de la duda y no atreverme a poner palabras de más, pero desde el punto de vista de muchos, incluyendo un servidor, no es una probabilidad, sino prácticamente un hecho. La serpiente y Eva ese día u otros ya habían desarrollado una conversación previa.
porque los animales en el huerto del Edén no hablaban. Te mencioné hace rato un poco acerca del pacto adámico y edémico. No profundicé mucho, pero me interesa que sepas que se refiere a la serie de consecuencias que vienen después de la caída, ¿verdad? Y en esa serie de consecuencias, el cambio que sufre la serpiente únicamente es que se iba a arrastrar. Pero no le dice Dios ni a Adán ni a Eva que ahora los animales o la serpiente por causa del pecado dejarían de hablar. Se menciona los cambios en la creación, el sufrimiento, el dolor, la muerte, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento dice, y tú serpiente no vas a hablar, porque la serpiente no hablaba. Ningún animal hablaba en la creación original, ¿me explico? Entonces, si tú llegas a tu casa hoy por la noche, ¿cuántos tienen mascota? Y ¿qué están pensando? Luego están pensando mal, ¿verdad? ¿Cuántos tienen perro en casa? ¿Verdad? Pero perro de verdad, no estés, no le des codazos ahí no. Y prendes la luz de la casa y está tu perro sentado en el sillón con el control remoto y te dice, wow, ¿por qué llegaste tan tarde? Tengo hambre, pídeme una pizza, apúrate, no me gustan las croquetas. ¿Qué dirías? Ahorita vuelvo, Firulais, aguántame tantito. ¿Le responderías? Sino que te espantarías y saldrías corriendo. Después dirías, oye, está chido, ¿verdad? El Firulais ya habla, ¿no? O a lo mejor lo liberarías y ya está endemoniado el perro o algo. Pero no sería muy natural que tú respondas como si nada a un perro que no tiene por qué hablar. Entonces, si tú hablaras con tu perro es porque primero te espantaste y luego ya te diste cuenta que habla y ya empiezas a desarrollar una conversación. Entonces, Eva no sale corriendo, ni se asusta, ni responde como si nada, quitada de la pena, como si la serpiente fuera su comadre. Y de ahí es que muchos creemos que ya había habido un diálogo previo porque estaba acostumbrada a algo que no era común en el huerto del Edén. ¿Sí me explicó o no? ¿O están así como de que, no? Ya no es la locura del ruido, ¿eh? Ahora sí estoy consciente de lo que estoy diciendo. ¿Y a qué voy con todo esto? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, cuando la serpiente tentó a Eva, ¿en dónde estaba Adán en ese momento? Porque su chamba era no solo trabajar la tierra, sino cercar el huerto. Y quizá fue un excelente proveedor y trabajó muy bien la tierra, pero fue pésimo como protector. Y una de dos, o se le infiltró la serpiente y no se dio cuenta de lo ocupado que estaba trabajando, o peor aún, como algunos dicen, no es cierto, esos que predican lo que ella está diciendo están locos, Adán estaba con Eva. Algunos escucharon una persona como queriendo, no debatirme a mí, sino el argumento, y decía, no es cierto, es una, ¿cómo se le dice cuando tú sacas una alegoría mal interpretada, una mala aplicación? Bueno, si fuera como lo dicen, más a mi favor. Estás con tu esposa al lado, viendo que la serpiente le está seduciendo y no la aprietas del pescuezo a la mendiga. Entonces, o Adán estuvo ausente, o Adán permitió que la serpiente platicara con su esposa y él se quedó de brazos cruzados. El punto es que sí o sí, su chamba como protector no la hizo bien. Y esto originó el declive en el huerto que Dios le había dado. Queridos hermanos que me escuchan, lo que tú crees que es el problema a veces no es el problema. Bien lo dijo el hermano Arjona en una de sus alabanzas. El problema no es problema. Es a veces el resultado del verdadero problema, y es que, escúcheme bien y respira profundamente, estás tan ocupado trabajando el huerto que se te olvidó que lo tenías que cuidar. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Somos a veces excelentes proveedores, trabajamos, nos esforzamos, pero no estamos cuidando espiritualmente nuestro huerto. No hablo de que pongas la alarma y las púas y estés con la AK-47, sino hablo de la batalla espiritual que dice Efesios 6 que tenemos. Una guerra contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Hay demonios que quieren destruir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, y tú ni cuenta te has dado. Piensas que son cuentos de hadas.
Vivimos un cristianismo tan superficial, tan carnal, tan terrenal, tan poco espiritual, que ni estamos conscientes que así como existe Dios y ángeles, también existe el Satanás y demonios que le rinden cuentas y que nos quieren destruir. Y no estamos velando en oración y no estamos buscando que a través de la palabra estén blindados, libres de toda mentira. Se metió la serpiente y anda seduciendo a nuestros hijos y ya les metió pensamientos de depresión y pensamientos suicidas y tienen malas amistades, ¿verdad? Y tu esposa también toda deprimida y está teniendo malas conversaciones con la serpiente. Y la pregunta no es ¿por qué esto sucede? Sino la pregunta es ¿cómo es posible que empiecen a suceder estas cosas y que ni siquiera nosotros nos demos cuenta? Que tu esposa lleva meses en depresión, que está desanimada, que está viviendo quizá en la carne, que hay cosas que no están bien, que en la misma relación de repente empieza a haber esta frialdad. Podría seguir hablando de los hijos, pero quiero limitarme al matrimonio. Y es que a veces estamos tan ocupados con otras cosas que tenemos que hacer, porque Adán tenía 2 chambas. Pero hacer una no es justificación para descuidar la otra. Como le dijo Jesús a los fariseos, esto tenían que hacer sin dejar de hacer aquello. Y lo mismo es con nosotros. No es de que voy a renunciar al trabajo para dedicarme a mi familia. Es que el trabajo desde el huerto es un medio para proveer, pero no reemplaza la necesidad de proteger. Si tu trabajo te permite proveer, pero te incapacita para proteger, no estás dentro de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que yo esté tan saturado de actividades, ni ministeriales, ni laborales, que tenga hasta arriba algunas áreas de mi vida, pero que eso sea la consecuencia por la cual yo no puedo estar con mi familia. Fíjate, ¿qué puede haber más importante para Dios que su misma iglesia, que somos todos nosotros? Y a los pastores de su iglesia, en 1 Timoteo 3, se nos pone una serie de requisitos. Y uno de ellos es que sepa gobernar su propia casa, pues el que no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? O sea, Dios al pastor no le autoriza ni siquiera por el ministerio descuidar a su familia. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Que esto es muy común en pastores de primera generación. Y nacen hijos de pastores y crecen amargados contra la iglesia porque la ven como la responsable de que sus padres la hayan abandonado. Uno de los consejos que me dieron varios pastores de primera generación es, recién casados sabí yo, es no repitan este error. Su primer ministerio es su familia y aquí está sustentado bíblicamente. Y damos gracias a Dios porque tratamos de tener este equilibrio en la medida de lo posible, ¿verdad? Para que nuestra hija ame la iglesia y no la vea como un enemigo de la casa, porque esto es muy común. Pero lo que voy es a lo siguiente: si ni siquiera por algo espiritual y eterno el Señor permite que el pastor descuide su casa, ¿por qué creemos que nos lo va a permitir por algo terrenal y temporal? ¿Me explico o no? Entonces, ni por una ni por otra el Señor nos los permite. Pero en este mundo, ¿verdad?, donde estamos tan afanados y, como le he dicho tantas veces, con tantos complejos, con esta necesidad de sobresalir, de ser aceptados, de ser reconocidos, que me vean, de repente nos saturamos de tantas cosas, porque tenemos tantas presiones, porque tenemos tantos compromisos, de cosas que realmente no necesitábamos y que de hecho están afectando nuestra familia, porque nos tienen endeudados y estresados y preocupados, y mucho de eso son cosas que ni siquiera disfrutaste con tu familia, simplemente era para que vieran los demás que triunfaste. Y terminaste afectando a tu familia. Y sí, ya tienes ciertas cosas materiales, pero te está robando algo más costoso, que es el tiempo con tu familia. Y de aquí este par de pasajes que he compartido muchas veces domingo, que Salomón escribe, si no me recuerdes, Proverbios 15 y 17, si no lee todo Proverbios hasta que lo encuentres. ¿Te acuerdas? Mejor un bocado seco y en paz que casa de provisiones llena de contiendas. Mejor la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. No es ser mediocre, es que si puedes tener todo, gloria a Dios, pero si tengo que elegir entre el buey ese engordado sobre la mesa, bueno, el buey engordado, pues, ustedes andan de malpensadas, hermanas, y las provisiones, o el amor y la paz, lo espiritual y emocional siempre va a estar antes que lo material. ¿Sí me explico o no?
pero en este siglo la gente invierte los papeles. No importa si no juego con mis hijos, no importa si no tengo tiempo con mi esposa, no importa si no salimos juntos. Felicidades a ustedes que están aquí en esta noche, ¿verdad? Pero muchos matrimonios no importa, lo importante es trabajar, 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 trabajar. Y tienen siglos que no se van de fin de semana en la esquina, pero tienen el iPhone 17 Pro Max. O sea, se ríen, pero en verdad hay casos así. Gente que tiene un teléfono de 30,000 pesos y no está mal si lo tienes, gloria a Dios. Pero ¿hace cuánto que te fuiste con tu esposa un fin de semana de vacaciones? Porque con eso te pagas unos buenos días, y no te digo en Acapulco, hasta la Riviera Maya. Y yo conozco matrimonios que me lo han dicho así, cínicamente: tenemos más de 10 años que no salimos porque no nos alcanza. Y digo, híjole, quisiera creerte, pero tu teléfono me dice lo contrario. Sí te alcanza, pero tienes otras prioridades materiales antes que las espirituales. Porque anteponemos a nuestra familia otras cosas. Y como lo he dicho tantas veces, tenemos que entender que cuando gastamos para tener tiempo de calidad en familia, en este caso como matrimonio, nunca será un gasto, será una inversión. Yo doy prioridad siempre a lo que no lo cuento como presumiendo, sino como testimonio de que creo lo que estoy predicando. A lo que es el tiempo con mi familia, aunque eso implique yo tener que restringirme de algunas otras cosas. La computadora que tengo, por ejemplo, es la que usaba Pablo para escribir sus bosquejos. Parece Frankenstein, está toda destrozada, y la pude haber cambiado fácilmente el año pasado con alguna de las salidas que hicimos, pero para mí fue más importante ese tiempo con Navi, con Valeria, que cambiar la computadora. Y cuando pueda lo haré, pero mientras sirva no pasa nada. Ya cuando se muera, pues ya ni modo, ¿verdad? Tendré que sacrificar algo para hacerlo, pero mientras que no, prefiero utilizar lo que Dios nos ha dado en cosas que podamos compartir juntos, en la medida de lo posible. Si puedes todo, gloria a Dios y bienaventurado seas. Pero si tienes que elegir, mi hermano, elige en tiempo con tu familia. Cierra tu negocio más temprano para pasar tiempo con tu familia. Si tienes que sacrificar ciertas cosas, inclusive recibir menos, vas a ganar mucho más con estar presente en tu huerto, cuidándolo y protegiéndolo. Necesitamos, en resumen, y como te dije, de cada punto podríamos extendernos y hacer una serie entera, ¿verdad? Pero que nos llevemos nada más esto: no podemos solamente pensar en proveer, necesitamos también pensar en proteger, y para proteger tenemos que estar presentes. No es la voluntad de Dios que estés ausente todo el tiempo, es la voluntad de Dios que tú estés con tu familia. Deuteronomio 6 habla de tiempo, presencia, de una relación. Si puedes alguna de las 3 comidas, pasarlos juntos todos en la mesa. Como matrimonio, dense de vez en cuando una escapada, mis hermanos, según sus posibilidades. Lo hemos visto ya muchas veces. Si puedes irte a Mochomos, gloria a Dios. Si no, los tamales de la calle del centro de Metepec, que están mejor que Mochomos, y te vas a gastar 100 pesos y pueden pasar un tiempo juntos. Si te puedes ir a Venecia, gloria a Dios, si no, a remar al río Lerma, ¿verdad? Huelen igual de feo los dos de todas formas. Si te puedes ir a un gran lugar, y si no, un parque, un picnic. Hablando en serio, no necesitas gastar. O sea, si tienes, sí, no seas bacana y móchate, ¿verdad? No se trata de que los hombres, ya viste, mi amor, no tenemos que. No, si puedes, ponle manos a tu esposo y dile: recibe esta palabra profética del pastor, y mochaos, dice el señor Bermúdez. Pero si en verdad no se puede, no pasa nada. No te estreses, no te sientas mal. Puedes hacer otras cosas. Hasta en casa, sentados en la sala, pueden pasar un gran tiempo juntos. Lo importante y la esencia de este punto es que le damos lugar al diablo para que venga a afectar nuestros matrimonios cuando no estamos presentes. Entonces, mucho de lo que hoy se quejan es solamente el resultado de su ausencia, de haber estado tan ocupados trabajando que dejaron de sembrar tiempo en la relación. Y ahí se mete el diablo y ahí empieza a separarlos, y hoy hay pleitos y conflictos, pero no te das cuenta que muchas veces así inició, en que su relación se debilitó cuando comenzaron a separarse. Y comenzaron a separarse porque se casaron y empezaron a llenarse de preocupaciones y presiones y compromisos, y de repente, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Cuando éramos novios, nuestra emoción de comenzar a trabajar era que ya nos iba a alcanzar
para casarnos y vivir juntos, ¿te acuerdas? Trata de recordar cuando eran novios, ¿no? Y primero, y ya tengo para invitarle un café, y ya tenemos para la boda, y ya tenemos para la luna de miel, y algunos empezaron con un colchón nada más, pero eran felices. ¿Y ahora qué pasó, mi hermano? Ve tus fotos de recién casado y ve tu última foto con tu esposa. Por favor, compáralas para que te des cuenta de que en algún punto se perdieron. Que antes no tenías lo que hoy tienes y tenías una gran sonrisa. Y ahora tienes muchas cosas que en ese entonces no tenías, pero estás amargado. ¿O no estás amargado? ¿Verdad que sí están amargados? Algunos hombres sí, ¿no? El Catodo dice que sí. Entonces, ¿qué pasó? Soñábamos y nuestro trabajo nos ilusionaba trabajar para poder ya estar juntos con el amor de nuestra vida. Y de repente algo sucede que nos empezamos juntos a llenar de ideas, de necesitamos esto, aquí, y ahora ya no trabajamos para estar juntos, trabajamos para pagar cosas que nos separan. ¿No es esto totalmente demoníaco? Paga cosas que te junten. Si compraste una sala es para estar ahí con tu familia. Pero como te he dicho en domingos, hay gente que compra la sala y ni se sienta, le pone un plástico ahí. Para que no se gaste, pastor. Y mira, además de que se ve renaco, perdón que te lo diga, pero alguien te lo tiene que decir. Te van a salir almorranas ahora que venga el verano ahí en esa sala. Mejor pon bultos de paja y échate ahí lo que tienes, úsalo y disfrútalo. Y busca tener una calidad de vida intermedia, si quieres lo más arriba que quieras y que puedas, sin que se sacrifique tu presencia en casa. Tu huerto te necesita. ¿Qué es lo segundo que aprendemos de esta historia? Bueno, una de las muchas cosas, pero quiero limitarme, como te dije, a lo estrictamente aplicable al matrimonio. El pecado entra por el hombre. Y por la razón que sea, ¿verdad? Según tu postura doctrinal, es un hecho que la Biblia dice es por Adán, y quién se va a poner a pelear con el Señor. O sea, si Adán fue el primero y se acabó. Pero esto sí lo podemos mencionar, ok. Adán es el responsable, pero ¿quién lo tentó? A ver, ¿quién tentó a Eva? ¿Y quién tentó a Adán? ¿No está fuerte esto? No siempre la culpa la tiene el diablo, sino a veces el que se deja influenciar por él. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Mujeres, lo que nos pidan podemos. ¿Dónde dice eso? Primera de Arjona 10. ¿Es Mijares? No, es Arjona. Ahora sí te gané. Mi papá escuchaba todos los discos de Arjona todo el día, todos los días, así que soy malísimo para la música, pero las del hermano Arjona me las sabía todas, ¿no? Hasta las que no eran tan edificantes, desafortunadamente. Pero bueno, ya le dimos su jalón de orejas a los hombres, pero ahora a ti, mi hermana, te quiero preguntar, de tu boca, ¿qué palabras salen hacia tu marido? Porque quizá Adán no hubiera probado el fruto si no lo hubiera seducido su mujer. Porque a veces el hombre confía tanto en su mujer que dice, pues no pasa nada, si ella la avala está bien. Pues quizá Adán dijo, Eva lo probó y a ver, se ve bueno y voy a compartir. Y luego le echó la culpa a la mujer, ¿no? Con Dios, o sea, se quiso librar. Y ahí se originó el primer pleito matrimonial en toda la historia, porque imagínate la noche que llegaron a su huerto, ¿verdad? Eva con los brazos cruzados, así. Con que te quisiste lavar las manos delante del Creador diciendo que yo te di, ¿verdad? Pero ayer en la noche no decías lo mismo, viejo Cusco, ¿verdad? Y ahora resulta que yo soy la culpable. Imagínate la discusión que se armó esa noche. Pero nada de eso probablemente hubiera pasado, no sabemos si después Adán hubiera caído, ya es suponer de más. Lo que es una realidad es que Adán fue tentado por su propia esposa. ¿Qué palabras, mujeres, salen de sus labios
hacia sus maridos. ¿A qué estás incitando a tu marido? ¿A qué se están incitando mutuamente? Nos estamos animando constantemente a buscar a Dios, a orar, a pasar tiempo con el Señor. De repente te enteraste, ¿verdad?, de algo que iba a ser evangelismo y sí, vamos a participar, o en alguno de los dos, inspirado por la serpiente, salió la locura de decir, no, ¿para qué vamos? Esa nueva serie que van a empezar, ¿para qué? El viernes, ¿para qué? Mejor nos quedamos aquí en la cama a ver una nueva serie en Netflix. Ya van a estrenar en Amazon Prime la del Conjuro 16. Y nos da risa para matrimonios así, que se empiezan a incitar, como Jezabel con Acab, como Ananías con Zafira. Es un patrón repetitivo en muchas historias de la Biblia. Desde el huerto del Edén, no hacer lo bueno sino hacer lo malo. En muchos hogares el problema no es la mala comunicación, es que se comunican muy bien, pero para hacer cosas que no edifican. Es que se llevan de maravilla y se ponen de acuerdo, pero para encubrir sus pecados. Y no es algo poco común. Es muy común ver esto desafortunadamente hasta en el liderazgo, que de repente en vez de, como dice la Biblia, exhortar los unos a los otros, empiezan a encubrirse mutuamente sus fechorías para guardar la apariencia y el qué dirán y qué van a pensar, o guardar mi posición y ciertos privilegios. Y de repente la iglesia ves que llegan y sonriendo, hermanos, sí, gloria a Dios, que Dios los bendiga, y en casa traen una bola de desastres. Y dices, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Por qué fuiste cómplice del pecado de tu marido, de tu esposa? A veces son cómplices y a veces se incitan a pecar, se incitan a lo malo, se incitan a la amargura. Empieza uno a murmurar y el otro le sigue dando cuerda, ¿verdad? Y empieza uno con el chisme y el otro, en vez de decir, ¿sabes qué? Ya párale, ya vamos, oramos a entregárselo a Dios, ahí muere. Mis hermanos, no seamos piedra de tropiezo en nuestra propia familia. Porque si no podemos ni siquiera edificar a nuestro cónyuge, ¿cómo Dios nos va a confiar más? Hay padres que son los que tropiezan a sus hijos. Hay padres que enseñaron a sus hijos a decir groserías, a emborracharse, a ver mujeres. O sea, a verlas con malos ojos, ¿no? O sea, no es de que, a ver hijo, usted va a ser gay. No, o sea, está bien que en su momento le enseñes, ¿verdad?, que tendrá que tener a su ayuda idónea, al siervo del Señor y todo, pero me refiero a algunos que empiezan a encauzarles a la perversión. Sé de padres que hasta incitaron a sus hijos a ver pornografía. El tiempo que tuvimos el colegio, había de repente niños que llegaban cantando cada tipo de canciones y que usaban ciertos términos tan vulgares. Y lo más triste era que cuando preguntabas, ¿y eso dónde lo aprendiste, nene? Me lo enseñó mi papá. Y el papá aquí el domingo, santo, santo, santo. Y llegan a la casa y se quitan la del santo, se ponen la de Blue Demon y una bola de desastres. No somos perfectos y desafortunadamente nos van a aprender cosas malas y tendremos que pedir perdón y decir, no, esto no lo imites, no lo repitas, y disculparnos, pero de eso a que sea otra vez la regla, algo recurrente, o que les enseñemos nosotros, así es como se trata a una mujer, así se trata a un hombre, y habla así, y de esto, y escucha lo otro, ya es muy distinto. Entonces, mis hermanos, y volvemos al punto, ¿verdad? Empezamos a tener problemas en casa, le echamos la culpa al diablo, y no nos damos cuenta que no fue el diablo, que fuimos nosotros los que metimos el pecado a la casa, que le echamos la mano a la serpiente, que la serpiente lo hizo una vez y los demás se encargaron de replicar una y otra vez lo que ella hizo, como Eva con Adán. Entonces les animo a ambos, hombres y mujeres, a que a diferencia de Eva, ¿verdad?, podamos incitarnos, pero para hacer lo bueno, que podamos animarnos, pero para buscar a Dios, para perdonar, para sanar, para buscar la santidad, no para buscar la venganza. Que si un día llega tu marido medio enojado y ¿qué hiciste? Sí, mándalo golpear. No.
Sí, es un maldito, yo te lo dije. Busquemos sanar los corazones, busquemos edificarnos, busquemos estar en paz. Seamos, como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores. Eva no solamente prueba el fruto, sino que además lo comparte con su marido. Animemos a lo bueno y no a lo malo. En tercer lugar, regresando a lo que hace rato reflexionábamos, de que Eva comenzó a desarrollar una plática con la serpiente, de que ella ya tenía tiempo hablando y ya respondimos qué pasó con Adán. Quiero meditar en esto, que es importante. El problema real no es que Eva haya escuchado la voz de la serpiente, ni siquiera que haya tenido una plática con ella, porque hasta ese punto la serpiente no había insinuado ninguna mala intención. Hasta este momento no había dicho nada que contradijera al Señor. Quizá antes habían tenido pláticas casuales de cosas buenas o neutrales y Eva no tenía por qué correr. Pero en cuanto la serpiente empieza a contradecir a Dios y ella dice, ¿no es cierto que vas a morir? ¿Qué es lo que está insinuando automáticamente la serpiente? Dios es un mentiroso. No quiere que seas como Él, que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si tú comes del árbol, vas a ser como Dios. ¿Y qué vemos entonces en Eva? Que empieza a haber falta de contentamiento, porque lo tenía todo, no necesitaba ser como Dios. Pero este es el espíritu de Lucifer. Desde que estaba él en la presencia de Dios, en su corazón surgió el deseo de ser igual a Dios, y es lo que siembra en el corazón del ser humano. Si pudiéramos resumir el ministerio de Lucifer en esto, en una sola cosa, en esto se resume, en que va a querer convencerte que seas tu propio Dios. ¿Qué significa ser tu propio Dios? Tú pones las reglas, tú decides, tú mandas, tú opinas, tú estableces, tú haz lo que quieras, no tienes que someterte al Creador, ni obedecerle, ni adorarle, ni pedirle perdón. Tú puedes ser Dios. Prueba el fruto, peca, haz lo que quieras. Entonces todo esto lo va a decir. Y dice por ahí un predicador, alguna vez dijo, ¿no? O sea, el problema no es que haya pájaros volando aquí en tu cabeza, sino que establezcan el nido. Satanás nos va a hablar a todos. Si algún día pasa por tu mente un mal pensamiento, no te sientas mal de haberlo tenido, porque no fue tuyo muy probablemente. Hay gente que se llena de culpa, es que de repente tengo estos pensamientos, inclusive pensamientos en contra de Dios. Y que tú dices, ¿cómo me duele y me pesa? Y es que soy un hipócrita. No, el problema es que le hagas caso a esos pensamientos. Porque voces demoníacas, escucha esto, hasta Jesucristo escuchó. 3 veces en el desierto, Satanás le habló a Jesús. Pero a diferencia de Eva, que empezó a platicar y que pues sí es cierto, ¿qué hizo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está. Y resistió a Satanás con la palabra de Dios. Entonces, el problema no es que vengan estas ideas y pensamientos y voces, el problema es que les hagamos caso y que sigamos un diálogo con la serpiente en vez de cortarlo. Lo que tuvo que haber hecho Eva en cuanto la empezó a incitar a pecar es, aquí se acabó la relación, ahí te ves. Pero siguió hablando y siguió platicando y empezaron a distorsionar mutuamente. Satanás dijo una verdad con una mentira y Eva responde también exagerando las cosas, y los dos empiezan una serie de distorsiones hasta que Eva termina probando del fruto. ¿Por qué? Porque no cortó esa voz. ¿A qué voy con esto? Estos malos pensamientos, ideas, etcétera, van a venir, pero mi hermano, mi hermana, los tenemos que cortar. O van a empezar a afectar tu matrimonio. Va a acabar reflejado en algún pecado, en algún mal hábito, en alguna mala conducta que estamos imitando de voces que no vienen de parte de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Porque si paso más tiempo escuchando lo que opina Hollywood a través de las películas, escuchando las series de Netflix, escuchando las canciones de Bad Bunny, bueno, él no dice nada, escuchando las de, nada más balbucea ese señor. Si paso más tiempo escuchando tantas tonterías del que paso en la palabra de Dios, escúchame esto, tarde o temprano Satanás te va a engañar, así como engañó a Eva. Este fue el problema de Eva, escuchó de más la voz de la serpiente. Jesús dijo en Juan 8:31 y 32,
cualquiera que permanece en mi palabra, no dijo el que de vez en cuando la escucha, el que permanece. ¿Y qué idea se te viene a la mente con el término permanecer? ¿Qué es permanecer? ¿Cuál es la diferencia entre una casa y una casa móvil? Entre un mercado de ruedas y entre un centro comercial. Unos andan de gira, van y vienen, otros están firmes todo el tiempo. Entonces, ¿eres un cristiano sobre ruedas o eres un cristiano que permanece en la palabra? ¿Eres un cristiano ambulante? A ver, hoy vine el viernes, las siguientes 3 semanas yo creo que no venimos. Y me congrego en YouTube y te escuchas una prédica a media semana lleno de distracciones y escuchaste voces del enemigo por todas partes y en el trabajo y los papás de los hijos de la escuela donde van y en la colonia y tu familia y la televisión y por todos lados voces negativas y un poquito así de la palabra de Dios. Bueno, nos va a engañar la serpiente, le vamos a acabar creyendo sus mentiras porque va a ser convincente. Satanás es astuto. O sea, si Satanás pensó en su mente que podía engañar a Jesús, o sea, imagínate qué loco estaba de la cabeza el diablo, que se paró del desierto y dijo, hoy voy a engañar al Hijo de Dios. Y pensó que lo podía lograr. O sea, para que te des una idea, con la convicción con la que nos tienta. Él no titubea, no llega, híjole, lo veo medio fuerte espiritual, sí podré, no, yo creo que va a estar cañón, no, sí está bien ungido el hermano, no, con él mejor no me meto, mejor le pido su autógrafo, ¿verdad? Y que me disipule. O sea, si él pensó que podía hacer caer al Mesías, ¿sí me explico o no? ¿Lo habías pensado de esta forma? No es como tú y yo cuando, y lo haré, no lo haré, lo intentaré, pues a ver qué tal, que chicle y pega, quizá me sale, no. Él va con toda la convicción de lo voy a hacer pedazos. Porque él creía que podía convencer al Mesías. Imagínate lo que piensa de ti y de mí. O sea, si en su mente pensó que podía acercar a Jesús, ¿tú crees que le da miedo tentarnos a nosotros? Y va a respetarnos. Pero ni por un instante lo pienses. Y si tú bajas la guardia, lo va a lograr. Si tú te confías en que llevo 20 años de cristiano y estudié en el ITI teología y me sé la Biblia y dejas de permanecer en la palabra, entonces las mentiras te van a engañar, porque solo el que permanece en la palabra es su discípulo y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando ve que estamos construyendo, como Nehemías con Sanballat y Tobías, va a querer destruirte, y por eso el pueblo estaba con una mano en la obra y con otra mano en la espada, y la espada del Espíritu, Efesios 6, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que permanecer en la palabra de Dios, porque si no, Satanás nos va a terminar engañando. Y termino preguntándote, ¿cuál es la voz predominante en tu vida? ¿Cuál es la voz que tú más escuchas? ¿Cuál es la voz que gobierna en casa, que gobierna en tu matrimonio? Adán y Eva se dieron el lujo de escuchar la voz de Satanás, de creerle, se dejaron convencer, le dijeron a Dios mentiroso. Por eso el pecado, cualquiera que sea, es gravísimo, porque es decirle a Dios, tú mientes, no pasa nada. El pastor está loco. Si no oro, no pasa nada. Si no leo la Biblia, no pasa nada. Si veo pornografía, no pasa nada. Si me voy de borracho con mis cuates, no pasa nada. ¿Qué tiempo con la familia? Ni qué tiempo. Lo importante es hacer dinero. Es más, voy a trabajar más que antes, para que no les falte nada. Cuando tú desobedeces a Dios, o yo lo hago, haciendo algo que no teníamos que hacer, o dejando de hacer lo que teníamos que hacer, porque pecado no es solo hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Le estamos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Y terminan ellos desobedeciendo, y como ya lo mencioné, trajo esto consecuencias catastróficas a la creación y a la casa de Adán y Eva. Imagínate pudiendo haber tenido una vida tan bendecida,
vieron cómo uno de sus hijos, el mayor, mató al menor. No tuvieron que haber pasado por todo esto. Mi hermano, cierro diciéndote que no tienes que seguir viviendo esta vida. No tienes que seguir viendo todo este daño que el enemigo ha hecho a través del pecado. Es tan fácil como arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, escuchar su voz y hacer su voluntad. Tú no vas a poder en tus fuerzas, pero rendido a Él, Él te va a dar el poder y la capacidad para que tú puedas hacer su voluntad. Y no importa qué es lo que estén pasando, no hay nada imposible de restaurar para el Señor si nos damos la oportunidad de que Él gobierne nuestras vidas. El problema no son todas sus divisiones y conflictos. Yo no sé para quién es esta palabra, pero hay 2 o 3 parejas que están al borde del divorcio y que piensan que no hay nada que se pueda ya solucionar. Y quiero decirte de todo corazón esta noche, parte de Dios, aquello por lo cual están pensando separarse ni siquiera es el problema original. Todo eso fue la consecuencia de tantos años escuchando a la serpiente, de tantos años lejos de Dios. Hay algunas de esas parejas que hace mucho tiempo que conocían de Cristo. No hablo de matrimonios nuevos que nunca han escuchado. Hablo de gente que conocía del Señor Jesucristo, pero que tú sabes que te alejaste de Él y que comenzaste a vivir una vida religiosa pensando no va a pasar nada. No va a pasar nada. Fue lo que pensaron Adán y Eva. Puedo probar del fruto, no va a pasar nada. Satanás te convenció que tú podías ser Dios en tu casa. Que podían decir lo que mucha gente dice. No, yo tengo mi relación y si en verdad lo tuvieran, gloria a Dios. Pero como dije al principio, son pretextos que usamos de cosas ciertas para llevarlas a actitudes que no son correctas. Pues bajo el argumento de que pues no voy a ningún lado, pero tengo mi relación. No tuviste ninguna relación, te alejaste completamente. Tuviste una religión. Empezó a traer consecuencias catastróficas, letales. Entró la muerte, la destrucción a tu familia. Pero hay restauración si hoy te das la oportunidad. Si hoy vuelves otra vez a Jesucristo y dejas que sea su palabra la que gobierne tu vida. No le creas, termino con esto, al farsante de Satanás. No le creas al farsante de Satanás. Y vuelve otra vez a aquel día en el huerto donde era el Espíritu quien se paseaba en tu vida. Porque esto no es simbólico. Jesús dijo que ahora nos enviará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para estar con nosotros en nuestra vida como estaba con Adán y Eva. Y que sea su voz la que nos gobierne, la que nos guíe, y que vivas la voluntad de Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por todo lo que aprendemos en cuanto al matrimonio de Adán y Eva, Señor. Y te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que hemos hecho incorrectamente. Dios, límpianos de nuestro pecado por haber creído que podíamos ser dioses, establecer nuestras reglas, ser nosotros el juez, hacer nuestra voluntad, ignorarte y tomar decisiones autónomas sin consultarte a ti. Nos arrepentimos de semejante locura y dile: Dios, me arrepiento de haberte llamado implícitamente con mis actos mentiroso. Perdóname y límpiame con la sangre de Jesús. Reconozco que escuché la voz de la serpiente de una u otra forma y le di más lugar en mi vida que la voz de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, quiero que tu palabra vuelva a gobernar mi vida, mi mente, mi matrimonio. Darme otra vez la oportunidad de hacer las cosas a tu manera. Dile: perdónanos, porque es verdad. Nos hemos seducido mutuamente para hacer el mal. Nos hemos ofrecido mutuamente del fruto prohibido. Nos hemos animado a hacer lo incorrecto. Nos hemos animado a no buscarte. Aquel día que decidimos apartarnos, mutuamente estuvimos de acuerdo. ¿Para qué seguimos? No tiene sentido. Podemos buscar a Dios a nuestra manera. Y nos convencimos locamente los dos de que era posible, mientras cada vez nos alejábamos más. Dile: Señor, perdóname. Perdónanos si hemos estado ausentes, tan ocupados trabajando el huerto que lo dejamos de cuidar, que ya no oramos por nuestra familia, que ya no buscamos aprender de la palabra con nuestra familia. Le hemos inculcado a nuestros hijos deportes,
artes, aptitudes, tantas cosas buenas, pero estamos tan enfocados en eso que ni cuenta nos hemos dado que tú no eres parte de nuestra ocupada agenda de vida, que no hay la misma intensidad para que conozcan de tu palabra, que no hay la misma intensidad para que te conozcan a ti. Dile, Señor, perdóname si no cerqué el huerto por estar únicamente trabajando, si no hemos pasado tiempo juntos, si nos hemos ido distanciando, si nos hemos ido separando. Nos daremos el tiempo no solo, Señor, para escuchar tu verdad, sino para pasar tiempo juntos, aunque implique menos cosas materiales, si fuera el caso y necesario, pero darle prioridad, Señor, a lo más importante y lo que nos regresa, el tiempo como familia y como matrimonio. Dios, yo oro por cada matrimonio aquí presente y los que siguen este mensaje en redes. Padre, que toda mentira de Satanás sea reprendida en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu que está gobernando en sus casas, en su matrimonio, de división, de destrucción, de contienda, que los está incitando al divorcio, a cometer locuras fuera de tu voluntad, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor, y se aparte, y que gobierne la presencia del Espíritu Santo y la verdad de tu palabra. Que tú inundes sus vidas de tu pensamiento y de tu verdad, y que la verdad los haga libres. Que puedan hacer el compromiso y tener la convicción de permanecer en ti, Señor, y de escucharte a ti, y cortar de inmediato las conversaciones con la serpiente cada vez que quiera venir a soplar a su mente, Señor. Que tú traigas libertad y restauración. Y yo confío plenamente, Señor, en que si buscamos tu reino y tu justicia primeramente y arreglamos primero nuestra relación contigo, todo lo demás pronto se solucionará. Que así se ha hecho, Dios. Porque el primer problema entre Adán y Eva no hubiera ocurrido si no hubieran desobedecido. El problema no fue la discusión de aquella noche, sino haber comenzado por probar ese fruto. Que así cada matrimonio, Señor, puede enfocarse primeramente en buscar hacer tu voluntad, en pasar tiempo contigo, y automáticamente sus problemas se irán resolviendo. Que así se ha hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.